No se precisa apretar un gatillo para matar a un niño. Alcanza con matar su ilusión. No saber cuánto tiempo tus padres estarán presos o cuándo volverán al paisito. Las pesadillas no dan tregua. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Un corazón herido, con miedos secretos y ternuras desconocidas. En Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Marisa Rodríguez y Eleonora Blixen. Ambas integran Memoria en Libertad, un colectivo de derechos humanos conformado por quienes fueron niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado en Uruguay. Con su lucha buscan justicia, reconocimiento y reparación. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a estar conversando con Marisa y con Eleonor sobre el movimiento de Memoria en Libertad y sobre la publicación de un libro con relatos de niñas, niños y adolescentes que, bueno, son hijos de expresos políticos. Cuando arrancábamos el programa, yo leía un primer verso que dice: no se necesita apretar un gatillo para matar a un niño, alcanza con matar su ilusión, que es parte del libro, de lo que uno de los que escribió en el libro es Juan Pablo Gil, y él es el autor de este párrafo de la presentación. Marisa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, muchas bueno, gracias. Leonora Blixen y Marisa Rodríguez. Bueno, vamos a ponernos en tono. Bueno, ¿cómo es que funciona el grupo de Memoria en Libertad? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué el libro? No sé, arranquemos por ahí para saber un poco de cómo funciona su movimiento o cuáles son sus aspiraciones. Somos el colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a las infancias y adolescencias afectadas por el terrorismo de Estado. Este colectivo nace en 2008 por la necesidad que en ese momento sintieron el grupo de los compañeros que iniciaron esto, que era sacarse esa mochila pesada con la que se cargaba desde las infancias. Nosotros, como dice la carta de presentación, fuimos víctimas en nuestra infancia y adolescencia de allanamientos, cárceles, exilio forzoso, de clandestinidad. Vivimos situaciones como rehenes a corta edad, niños nacidos en cautiverio. Y bueno, uno fue creciendo a lo largo de su infancia. Cuando retorna la democracia, uno sigue haciendo su vida, la vida de un joven. Y bueno, cuando se llega a determinada de la vida y uno empieza a ejercer la maternidad y la paternidad, se empieza a dar cuenta que hay cosas que siguen ahí que de alguna manera molestan. Y entonces es así que se ve esa necesidad de ir a contar esas historias. Y bueno, cuando el colectivo surge en 2008, recurre a la Facultad de Humanidades para decir, bueno, tenemos un montón de situaciones que queremos vivenciar, que no están dadas a conocer por la sociedad, y es allí que un equipo del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay comienza a trabajar con Memoria en Libertad por muchos años en la recopilación de nuestros testimonios con esas experiencias, y lo hace de una manera muy particular, porque cuando las primeras reuniones que se hicieron en la Facultad de Humanidades costaba mucho a los compañeros poder expresar lo que se había sufrido. Entonces fue una modalidad de taller que se propuso la facultad con un objeto, y cuando se habla de un objeto se piensa en un objeto que fue hecho por nosotros o para nosotros, por un familiar, un papá, una mamá que estaba preso, que estaba en el exilio, que estaba clandestino y que nos llegó a nosotros y que guardamos durante mucho tiempo. Ese objeto contó una historia que era individual, pero que cuando se sumó con las demás historias fue una historia colectiva, y allí es como surgió esa primera verbalización de aquellos compañeros
de memoria. Esos fueron los comienzos de la primera etapa de lo que fue Memoria en Libertad en ese 2008-2010, con la Facultad de Humanidades, pero también con la Facultad de Psicología, porque desde el primer momento el actual decano de la facultad, que soy, Enrique Urrazábal, trabajó también con el colectivo, toda la parte de salud mental, trabajó talleres, y fue una experiencia bien interesante, porque eran las primeras voces que surgían para la sociedad de aquellas vivencias en nuestras infancias. Sí, capaz que ibas a agregar algo. Sí, iba a hacer una acotación, Sí. porque vos lo dijiste, son hijos de expresos, y justamente nosotros nos identificamos como niños, niñas y adolescentes que somos víctimas directas del terrorismo de Estado. ¿Y por qué hacemos esa diferenciación? Porque nosotros lo vivimos, si bien en la ley se habla de nosotros como segunda generación, nosotros lo vivimos en primera mano. Claro. Entonces ahí es donde hacemos la aclaración, porque hay hijos después de la dictadura. Entonces nosotros no nos consideramos solamente hijos, sino que hay nietos, hay sobrinos, o sea, no es solamente hijos. Eso es una aclaración que sí nos interesa hacer, porque de ahí parte nuestro pedido a ser reconocidos como víctimas de terrorismo de Estado. Entonces, esa aclaración estaba interesante hacerla, porque es algo que la sociedad nos ve como hijos, no como protagonistas de un terrorismo de Estado. Lo que me planteas es que no son solamente hijos. Exacto. Sino que son toda la descendencia que se ha visto afectada. Todos los niños que sufrimos esas partes, porque, por ejemplo, en mi conciencia, siendo hija de presos, yo pensaba que el universo de niños era enorme. Y mi padre me hizo la aclaración de que no, de que los que tenían hijos en ese momento eran la minoría. Claro, porque estamos hablando de gente muy joven. Sí, claro. Entonces eso nos cambió también, por lo menos a mí me cambió la cabeza en cuanto a el universo que somos. O sea, no estamos cuantificados, porque nadie nos veía. O sea, ni nosotros nos veíamos. En ese momento creo que ni la sociedad ni nosotros, lo que dice Marisa, reconocernos como víctimas, como actores en primera plana, nos costó muchísimo. Porque claro, digamos que las víctimas eran nuestros padres, que había que ir a verlos, que estaban presos o exiliados o desaparecidos o que no tenías ni idea de dónde estaban, ¿no? Entonces, en esa locura colectiva, los niños quedamos relegados. Y bueno, ahí empiezan todos nuestros problemas y nuestros andares, que sí, es verdad. Cuando sos padre o madre, ahí te das cuenta de todo lo que no tuviste, ¿no? O sea, cómo te cortaron las alas en la infancia. Algunos desde muy pequeños, o sea, que no conocieron otra cosa que eso, y otros un poco más grandes, que sí tienen una diferencia de lo que fue el antes y el después. Entonces, hay mucho para mostrar y para contar. Y yo creo que eso fue en parte lo que se quiso hacer con el libro, mostrar un pedacito de lo que fue lo que nosotros vivimos, que no fue nada agradable, por cierto. O sea. No, claro, por supuesto. Contame tú un poco tu historia. O sea, tu padre era un dirigente portuario, Sí. De la CNT, que se lo llevan preso delante tuyo. ¿Está bien? Tuvo dos situaciones de cárcel mi papá. La primera fue cuando yo nací en julio del 69. En ese momento se había detenido al comando de la CNT a 4 compañeros en el cuartel de San Ramón. Y bueno, cuando yo nací, mi papá estaba preso. A los 15 días mi mamá me lleva a visitarlo allí. Y bueno, yo la primera vez que lo vi fue allí en el cuartel. Y bueno, y después cayó por segunda vez cuando fue en el año 1975 la Operación Morgan contra el Partido Comunista. En octubre de ese año allanan mi domicilio de madrugada. Estábamos todos durmiendo y bueno, revuelven todo, entran. Y ahí es que después de unas horas de estar en casa, buscando una supuesta información que mi papá tenía, se lo llevan detenido y empieza lo que es para muchos de nosotros ese periplo por los distintos lugares, porque más o menos en un promedio de 6 meses los presos eran torturados y nosotros no teníamos conocimiento de dónde estaban. Uno empezaba a peregrinar por cuarteles, por lugares de reclusión, por comisarías, sabiendo más o menos, identificando
qué fuerza conjunta Claro. era la que se lo había llevado, hasta que dabas con el paradero y hasta que finalmente la justicia militar le daba la condena y bueno, lo ibas a ver o al penal de Punta de Rieles o al penal de Libertad. En el caso de mi papá, él estuvo 6 años en el penal de Libertad, ingresó en el año 1976 y fue liberado en el año 1982. Él después siguió siendo un militante, ya en un periodo diferente, porque de apertura democrática con el PIT-CNT, ya pero él siguió siendo siempre un militante. Sí, él era sindicalista del sindicato del puerto y bueno, y después al poco tiempo que sale, a los años, cuando vuelve la democracia, lo restituyen porque él era empleado público y bueno, y al poco tiempo se jubila y empieza su militancia en el movimiento de jubilados. Militó hasta sus últimos días. ¿Y tu caso cómo es? Porque vos aparte sumás a que tus padres, que los dos estuvieron presos, Sí. que tuvieron que ir al exilio. Claro. O sea, papá cayó preso 2 veces también, primero en Punta Carretas, lo sacan para Chile, él vuelve clandestino. No dije tu nombre, el nombre de tu papá, Humberto Rodríguez. Humberto, Perdón. sí. Humberto Rodríguez. Y bueno, después vuelve clandestino y ahí cae mamá, que mamá estuvo 1 año, pero los primeros 6 meses es lo que decía Marisa, no supimos nada de mamá. O sea, cayó en junio, o en mayo, junio del 71 y estuvo hasta diciembre sin que la pudiéramos ver. ¿Del 71? 72. Entonces, claro, ahí vivimos una locura, francamente, familiar, ¿no? O sea, y después cuando mamá la sacan, sí, ahí nos fuimos a Buenos Aires exiliados. O sea, mamá sale exiliada, la fueron a buscar en Buenos Aires, nos enteramos ahora, no estaba en el domicilio, suponemos que por eso zafó de vaya uno a saber qué. Y volvimos al Uruguay después de que se restituyó la democracia. ¿Cómo fue que no estaba? ¿No estaba en Buenos Aires? ¿No estaba en la casa a la que Mirá, la fueron a no buscar? estaba en la casa, se ve porque... ¿Y cómo se enteraron ahora? Porque sacamos el legajo. Ah, mirá. O sea, mamá falleció en diciembre, sacamos el legajo por un montón de cosas que estamos haciendo en Memoria en Libertad, buscando los legajos de nuestros padres para que vean que nosotros somos víctimas directas del terrorismo de Estado, porque en los legajos aparece cuando lo fuiste a ver y todas esas cosas. Y ahí nos enteramos que en el 77 la fueron a buscar en Buenos Aires. Nosotros estábamos acá porque era enero y veníamos a ver a papá y ta. O sea, nosotros éramos exiliados dentro de una dictadura, que también es mucho más complejo que el exilio común, ¿no? Claro. O sea, éramos exiliados, pero podíamos venir, no sé. una locura. Tu papá es Samuel Blitzen y tu mamá es Estela Maris Zaffaroni. Zaffaroni. Bien. Y ustedes en ese momento, cuando tu madre se van con tu madre? Cuando se fue a Chile, Sí, no, cuando se va para Buenos Aires. no, papá ya estaba... No, con tu madre, digo. Nosotros, sí, fuimos, ella se fue, no sé si en mayo, junio, y nosotros fuimos en julio, o sea, pero entrábamos como turistas a Buenos Sí, Aires. sí. Entonces, durante años entrábamos y a los 3 meses teníamos que salir, nunca sabíamos cuándo volvíamos, porque el papel de permiso de menor tenía que entrar a la cárcel, le ponían un sello de cancelado, o sea, o de censurado, y otra vez volvíamos a empezar, o sea, fue un periplo complejo y largo, ¿no? O sea, pues nunca sabíamos cuándo volvíamos a ver a ninguno de los dos, ni a papá ni a mamá. Entonces, fueron cosas que uno los va tomando como que son normales y no tienen nada de normales. O sea, te adaptás a esa situación. Pero cuando lo mirás con retrospectiva, éramos niños de menos de 10 años, o sea, éramos demasiado chicos para vivir toda esa cosa y mucho no lo entendíamos tampoco. Entonces, escuchabas que los grandes hablaban, pero no tenías mucha idea de lo que estaban hablando, porque claro, éramos muy pequeños, o sea, es muy complejo, muy complejo. Sí, ¿tú qué edad tenías cuando Cuando a papá te se lo allanan a llevan, tu- yo estaba en jardín, tenía 5 años. ¿Y tú tenés hermanos? Tenía un hermano 2 años mayor que yo, tenía 7. Y bueno, y nos quedamos, mamá que en ese momento no trabajaba, era ama de casa, nos quedamos los 3 y bueno, mamá tuvo enseguida que salir a trabajar para parar la olla en casa. Claro, porque quizás hay un elemento que muchas veces en estas historias queda siempre, bueno,
ese momento, la persona, tu papá o tu papá y tu mamá, van, te allanan tu casa, te tiran todo, te rompen, te maltratan, te amenazan, y bueno, después se los llevan, ¿no? Y empieza ese periodo de desaparecidos, ¿no? Que prácticamente todas las familias de los presos han vivido, ¿no? Algunos la siguen viviendo. Sí. Y es esa búsqueda por todos lados, desesperada, a quién conoces, a quién no conoces, a ver si conoces a alguien en Fusileros, alguien que te diga si vino, si alguien lo vio, algún compañero que salió de esa situación y está en libertad, a ver si en algún momento, ¿no? Toda esa búsqueda que es de un estrés horrible y de una incertidumbre. Y está la parte en el caso de tu mamá, que queda con sus 2 hijos, que tiene que salir a ver cómo resuelve. No solamente la ausencia, sino también el sostener a su familia. Pagar un alquiler en muchos casos. Claro. Nosotros siempre en Memoria lo que hemos dicho es que reivindicamos un poco el papel de esas mujeres, porque las mujeres de aquella época no tenían la libertad que tienen hoy las mujeres, o sea, no estaban volcadas en su mayoría al mercado de trabajo, algunas sí. Por supuesto, hubo dirigentes sindicales mujeres en los 60, pero no era lo más común. Entonces, sin embargo, esas mujeres, cuando se vieron enfrentadas a esa situación, tuvieron que salir, sí, a trabajar, a hacerse cargo de la familia y a ocupar roles que no estaban ocupando antes en la familia. Y bueno, y sí, hicieron un sacrificio muy grande y fue algo muy bueno en el sentido de que uno vio allí, se tejieron esos lazos solidarios entre los uruguayos, de ver que tal familia había pasado por lo mismo, qué había hecho, o recibir ayuda, por ejemplo, gente que te traía surtidos, te traía cosas para poder armar el paquete para ir a la visita, pero también para la sobrevivencia nuestra. Y esa red de solidaridad fue lo que ayudó a resistir los 12 años de la dictadura en muchos casos. Por algún lado leí que en el caso de tu familia no solamente hacían el bolso para tu papá, sino también para Turiansky, creo que era. Para un Vladimir Turiansky, que fue también un compañero de la CNT, que estuvo detenido, bueno, y la compañera de él estaba en Cuba, no tenía por cómo llevarle el paquete, por 2 años lo llevamos nosotros. Y bueno, y yo recuerdo de niña, para mí era muy raro porque yo le preguntaba a mamá el origen de ese apellido, porque yo no entendía y me decía, bueno, él es ruso. Y yo decía, pero no entiendo, mamá, si en Rusia están los comunistas, ¿él qué hace acá, viviendo acá, para que lo lleven preso? Se hubiera quedado ya con los rusos y vivía en el mundo ideal que él quería. Y de grande una vez a él se lo comenté, ya en Democracia, y él se reía mucho. Pero sí, le armamos el paquete solidariamente porque apenas sí daba para hacer un paquete, pero bueno, con las compañeras que íbamos ese día a la visita, que nosotros íbamos los miércoles una vez al mes, allí se hacía colecta para el paquete de Turiansky y durante 2 años se lo llevamos, sí. Por eso digo, a veces estamos a 52 años del golpe de Estado, ¿no? En el caso tuyo, además, el caso de tu padre, que no dijimos Samuel Blixen, ¿lo dijimos el nombre de tu papá? Un periodista muy conocido, estuvo preso antes de la dictadura. Y él estuvo preso, sí, en el 71 cayó por primera vez y después cayó en el 72. Sí. Pero en todos los casos, la experiencia, el procedimiento prácticamente fue el mismo, ¿no? Sí. El terror en el allanamiento, la brutalidad en la detención. O sea, el allanamiento, los que yo me acuerdo, no fueron solamente cuando lo vinieron a buscar a papá, sino que fueron después. O sea, cuando papá vuelve y está clandestino, ahí los allanamientos eran cosas de todo el tiempo. O sea, no era una vez, o sea, era muchas veces. Porque claro, lo estaban buscando, entonces caían a cualquier hora. Yo me acuerdo de la desesperación de mis abuelos, de que nosotros nos quedáramos quietos, de que no nos tocaran. O sea, lo que ellos sufrían era que nosotros nos hicieran algo, ¿entendés? Sí, claro. Y en ese momento yo no me daba cuenta de la gravedad del asunto. O sea, era muy chica, yo tenía 3, 4 años, y claro, y hoy lo pienso y digo, lo que pasaron mis abuelos, porque eran personas de mi edad ahora, ¿entendés? Entonces, es muy difícil, tenían una hija exiliada, un hijo clandestino, una nuera presa y 4 chicos a los cuales tenían que barajar
sin tener muchas respuestas tampoco, o sea, porque no había respuestas para dar. Fue una locura, o sea, realmente fue una locura. Y un poco sí. lo que ella decía, para lo que es el imaginario de un niño, ¿no? Que Claro. tu papá esté preso, porque uno cuando piensa, como lo ve en las películas, cuando uno es niño, quien va preso porque comete un delito, Claro. porque roba, porque mata a alguien, pero cuando estás hablando de personas que lo que querían eran que, como te decían ellos, que todos los niños tengan de noche un lugar calentito donde dormir, un plato de comida en la mesa, entonces para cuando sos muy pequeño te cuesta darte cuenta porque Sí. ese tu papá es bueno y nunca le hizo daño a nadie y quiere que todos vivan igual y bien. Pero a veces es el por- malo de la película. Sí, claro, te cuestionás. Es muy, sí, es muy confuso cuando sos niño. Es muy fuerte, porque la Claro. idea del preso es la idea de alguien que cometió un delito. Claro, y no solamente eso, la televisión. O sea, en Argentina la televisión era un poquito más amplia que acá, empezaba más temprano, pero eran todos. O sea, siempre el policía era el bueno, el militar Claro. era el bueno, Sí, sí, sí. y el malo era el que estaba preso. Entonces era como muy contradictorio, porque tenías esa contradicción adentro. Le voy a poner a hacer una pausa y vamos a reenganchar con eso porque también está cómo los veían los demás. ¿No? ¿Ah? Es un tema. Sí. Es un tema también. Es un Enseguida seguimos. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Marisa Rodríguez y con Eleonora Blixen, integrantes de Memoria en Libertad, el colectivo de derechos humanos conformado por quienes fueron niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado en Uruguay. Yo les decía, ustedes me decían, bueno, mi padre está preso, ¿no? Mi padre está preso y era difícil para ustedes mismos, de niños o niñas, comprender que mi padre está preso pero no hizo nada malo, ¿no? ¿Cómo era para los demás? Digo, porque estamos hablando de edades en las que, no sé, irían a la escuela o estarían en jardinera en algún momento. Sus compañeros habrán pensado, los vecinos, alguien. ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros en Argentina no hablábamos, o sea, no se podía hablar. Obviamente estábamos en una dictadura. Entonces, cuando nuestros amigos preguntaban por qué vas 3 meses a Montevideo y ves 3 veces a tu papá, porque claro, la visita de niños era una vez por mes. Y nosotros mentíamos, obviamente, nos juntábamos los 4 a inventar, a ver qué podíamos decirle a la gente que fuera creíble. Entonces decíamos que papá era corresponsal en el exterior y que venía una vez cada... Lo mandaron de viaje. A Canadá lo mandamos. Pero es que era la única forma. O sea, yo creo que hablar con mis amigos de que mi padre estaba preso o mi madre había estado presa, recién, sí, cuando ya estaba por empezar la democracia en Argentina. O sea, recién en el 83, ponele. O sea, y eran contadas las personas, o sea, no tenías confianza para hablar. Claro. Porque toda tu vida habías tenido que ocultar lo que eras en realidad. Entonces es medio complejo. ¿Te pasaba eso? Sí, es muy difícil porque muchas de las directoras o maestras de escuela en la dictadura eran esposas de militares. Sí. Entonces, cuando tú arrancabas un año escolar, tenía que ir tu mamá o tu papá o quien estuviera a cargo tuyo a hablar con esa maestra, explicarle que una vez al mes tenías que faltar, te hacían decir el motivo. Y bueno, había maestras que eran pocas, que eran solidarias, pero había maestras que eran duras con eso y, por ejemplo, no te permitían ser abanderado en la escuela, aunque tuvieran las mejores notas y la mejor conducta. Te hacían a veces pasar al frente a explicar por qué había faltado el día anterior y que les contaras a tus compañeros de clase qué pasaba con tu papá. Por ejemplo, mi hermano no pudo ser abanderado de sexto porque la maestra lo recomendó. Y cuando lo fue a recomendar con la directora, le dijo a ella, de ninguna manera, el hijo de un sedicioso, dice, no puede ser abanderado jamás.
de la bandera uruguaya. Y, por ejemplo, ¿no? En mi caso yo tenía que, claro, uno se acostumbra a mentir porque vos ves que a las fiestas de la escuela siempre van los papás, que cuando hay alguna festividad, cuando hay alguna actividad va tu papá o va tu mamá, o se turna uno y el otro y te van a buscar. Y en mi caso, claro, siempre era mi mamá, entonces te decía, bueno, pero ¿por qué nunca viene tu padre a buscarte? ¿Tu papá no te quiere? ¿Dónde está que nunca viene? ¿Por qué no lo ves? Y tú no podías contar. Entonces yo decía, no, lo que pasa es que mi papá viaja por el trabajo y claro, y me veían vestida y decían, ¿a dónde voy a viajar si no tendrá ni para un boleto? Entonces como yo no tenía las artesanías como esta, que esto lo hizo mi papá en el penal de Libertad, entonces yo le mostraba estas cosas, no, ves esto me lo trajo un viaje mi papá. Y entonces eran formas que tú tenías de irlas llevando cuando te hacían esas preguntas incómodas porque tú tenías mucho miedo de hablar con alguien que no era alguien de la familia o el hijo de otro compañero preso o un familiar tuyo, porque era muy peligroso hablar en aquellos tiempos con quién hablabas. Y eso nos pasaba mucho y nos pasaba también a veces en el barrio con los vecinos, porque mejor no invitar al cumpleaños al hijo de o a la hija de, porque el papá es peligroso, no te invitaban, por ejemplo, a los cumpleaños de la escuela, de los compañeros, porque mejor que estuvieras afuera, que no fueras, y vos te ibas aislando socialmente, o sea, toda esa socialización que tiene un niño, que cuando es niño, sobre todo en aquella época más que ahora, que vos salías a la calle, te juntabas en el murito de la esquina a jugar con tus amigos. Muchos de nosotros no pudimos vivir esa infancia porque no dejaban que te juntaras con los niños de la cuadra. Entonces vivimos mucha soledad también en las infancias en aquella época, los que pasamos por esa situación. Recordemos que muchísimas maestras fueron destituidas. Sí. ¿No? Es decir, que fue, la enseñanza fue uno de los lugares que más destituciones sufrió, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque Sí. podía tener gente que pensara diferente. ¿Y cómo empiezan a pensar, bueno, una vez que conocemos su historia, en el libro? Vos no participaste del libro. No, yo no participé del libro. Pero O sea, no participaste del libro, ¿nunca escribiste? No, sí, hoy justamente le comentaba a Marisa que hubo una convocatoria, no me acuerdo ni de en qué año, y yo escribí, pero me costó muchísimo escribir. Escribí un relato. Y no, de esta convocatoria yo no me enteré. O sea, y es muy... El otro día escuchaba que habían ido a otro programa y contaban lo difícil que había sido poder escribir, porque, claro, el escribir significa volver Sí, sí. a revivir, ¿no? O sea, es más, yo lo que, desde que me junté al colectivo, que fue ahora en enero, o sea, hace muy poquitito, empecé como a tener más recuerdos de toda esa época, porque también lo tapás, o sea, lo bloqueás de alguna manera. Y eso es lo interesante también del colectivo, sentirte parte de, o sea, que no sos un loco, que sos paranoico porque sí, sino que hay toda una historia atrás. Ah, ya pasó. Ah, sí, claro. Ese, Pasaron ¿no? un montón de años. Claro, es lo que digo. Pero los agujeros siguen algunos estando. te dicen, bueno, Sí. no pasó. Sí. Eso es con lo peor que tenemos que lidiar ahora, yo creo. Con la gente que te dice, bueno, pero ya está, ya fue, tu padre hace 40 años que está afuera. Sí, es verdad. Pero esos 12 años que mi viejo estuvo en Cana fueron cuando yo era chica. Entonces, es cuando vos te estás creando como ser humano, estás formándote y te estás formando en base a mentiras y a contradicciones y a un montón de cosas que no sabés cómo asimilarlas ni cómo trabajarlas porque sos niño, o sea, ni siquiera tenés las herramientas para hacerlo. Entonces es muy, muy complicado, o sea. Ahora que decías eso, porque escribir es, de alguna manera, es recordar, es sacar para afuera, ¿no? Azul escribía que dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Exacto. O sea, volver a sentir el dolor. También es sanar, ¿eh? Y también es sanar, no, Sí. claro, por supuesto, sí. Digo, sacar, ponerlo en un lugar donde vos lo puedas leer y lo puedas sentir es una cosa muy buena. No, yo creo que lo bueno del libro es el hecho de que más allá de que son experiencias nuestras, y digo nuestras porque somos un colectivo, ¿no? Está bueno que la gente lo vea, o sea, que la gente sepa, porque no se entiende mucho, porque cuando vos venís con una carga tan pesada atrás y
obviamente repercute en tu vida de hoy, la gente no entiende por qué. O sea, y es una mochila muy grande, es como decía Marisa, hay un peso muy grande ahí atrás. Entonces, el hecho de que nos visibilicen, de que nos vean, de que somos personas que sí, hoy por hoy somos mamás, papás, empresarios, militantes, lo que fuere, pero venimos con muchos agujeros adentro. Y en muchos casos agujeros que tampoco se podían hablar en familia. Entonces tampoco la familia era tu contención para poder, porque también estaban agujereados, entonces es muy difícil a veces. Y bueno, todo eso también tiene que ver con lo que nosotros también pedimos, que es toda la parte de salud mental y que nos corresponde por ley, que no se cumple, que también la sociedad no lo ve, ¿entendés? O sea, es como que, bueno, la terapia no sirve de nada, sí sirve, o sea, necesitamos arreglar esos agujeros para poder seguir adelante, y por nuestros hijos también. ¿Cómo hicieron la convocatoria al libro? Sí, nosotros trabajamos... Lo voy a mostrar de Sí. nuevo. Memorias Encontradas. Nosotros hace años trabajamos con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y con los colectivos que militan los derechos humanos en ese departamento. Y bueno, en 2023, con motivo de los 50 años del golpe, presentamos un proyecto para que la Intendencia nos financiara un libro que contuviera 50 relatos por los 50 años del golpe. El proyecto se aprobó. Se formó una comisión dentro del colectivo que trabajó en la recopilación de los relatos y fue una muy linda sorpresa porque en principio la convocatoria se hizo para integrantes del colectivo, pero bueno, salió hacia el afuera y empezaron a llegar relatos de compañeros que no estaban en el colectivo, pero que tenían interés en contar una historia. Y bueno, y allí un poco nos dimos cuenta que había una necesidad, a pesar de que habían pasado 50 años de esos hechos, de contar esas historias, que la sociedad debía conocerlas, porque pasó mucho tiempo, porque los pueblos no pueden olvidarse de su pasado, porque si no puede ocurrir lo que está pasando en Argentina, que Argentina tuvo una política muy grande de derechos humanos y sin embargo el negacionismo está formando parte del Estado, y porque además hay una necesidad muy grande de los compañeros de contar esas historias, porque nosotros, cuando vino la democracia, que se reconstruyeron las familias y se volvió a convivir, de esos temas no se habló, era como un tema tabú en las casas. Se habló de muchas cosas, pero no se habló en particular de ese periodo de las familias. Y entonces, bueno, es muy necesario. Nosotros reclamamos ese ser sujeto histórico y ser, que además lo dice así en la recomendación que tenemos de la Institución de Derechos Humanos, formar parte de ese relato histórico nacional, porque cuando vino la democracia los primeros relatos fueron los de los presos y fue un relato muy adultocéntrico y con la mirada del preso. Mucho tiempo después, pasaron varios años para que las mujeres, las presas, empezaran a contar las vivencias de lo que fue su experiencia en cárcel, y recién después vinimos nosotros. Entonces, bueno, llegamos tarde porque nos costó mucho más que a los adultos hablar de estos temas, pero reclamamos el lugar en la historia, y en eso lo ha tenido muy en cuenta la Facultad de Humanidades cuando recopila nuestros testimonios, porque ellos dicen, bueno, si ustedes formaron parte de ese pasado reciente, de una mirada de la que poco se habló, de la que poco se investigó, se analizó, pero bueno, está y tiene que estar arriba de la mesa, y nosotros valoramos mucho ese compromiso de la universidad que siempre lo tuvo para con el colectivo, porque nos ha permitido poner en palabras, pero cuesta. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el correo del colectivo, recibíamos allí los relatos de cada compañero, y había compañeros que te decían, yo escribí lo que pude, tiene faltas, está mal escrito, pero yo no me puedo sentar a releerlo y a repensarlo porque me angustio. Entonces, que sea la comisión la que dé el redondeo final, y un poco así fue con los compañeros que trabajamos en ese momento en la comisión, porque sí, a muchos compañeros les costó, era como desprenderse de algo también, ¿no? Como liberador en cierto aspecto, pero bueno, complejo, ¿no? Para muchos compañeros expresar. Bueno, dicen que sacar de adentro de uno esas experiencias es muy difícil. Digo, por eso, por algo tú decías, primero fueron los compañeros que estuvieron presos,
mucho tiempo después las mujeres, ¿con cuánto tiempo demoraron las compañeras en hacer las denuncias de violaciones? 30 años, 40 años después. O sea, eso estuvo en aquel momento, y sin embargo, tomar el impulso, la fuerza para abrir y empezar a sangrar hacia afuera, no sé si está bien dicho, es comprensible que fuera así, ¿no? Pues, ¿Y cuáles son, en concreto, digo, más allá de la experiencia del libro y me quedé pensando en esa experiencia con los objetos que esos talleres en la Facultad de Humanidades con psicólogos, con aquellos objetos que todavía conservaban de los regalos de los presos, ¿no? A sus hijos, sí. en general, artesanías, cosas de cuero, nada, eso me quedó ahí. Pero ¿cuáles son sus reivindicaciones hoy? Lo que pedimos, O lo que piden, qué reclaman, lo que reclamamos, o qué exigen, no sé cómo decirlo, sí. o sea, lo que queremos es que se nos reconozca como víctimas de terrorismo de Estado, ¿tá? Víctimas directas, que se reconozcan las leyes que ya están y que nos den lo que nos corresponde por ley, ¿tá? Por ejemplo, nosotros tenemos derecho, y ahí corregime si me equivoco, a atención psiquiátrica, atención psicológica, atención odontológica. Y oftalmológica. Tenemos una Claro. ley Claro. que es la que regula las prestaciones a las cuales tenemos derecho, que es la ley que también atiende a los presos y expresas políticas, que la oficina se da, o sea, el prestador hace, ya sea que te atiendas un mutualista o salud pública, a través de la oficina de atención a víctimas. Y bueno, esa es una ley que no se está cumpliendo. La ley indica que la atención en salud física y salud mental debe ser gratuita y debe cubrir todo el territorio nacional. La oficina no sale de Montevideo, las dependencias de ACE no llegan al interior. Si tú vivís en el interior porque sos de allí y tuviste un papá, una mamá, un familiar detenido y te amparaste en la ley para recibir las prestaciones, vas a cualquier local de ACE del interior y te dicen, no conozco esa ley, no sé de qué oficina me estás hablando, un propio funcionario de ACE del interior. Entonces, mismo acá. O sea, sí, mismo acá nos niegan lo que nos corresponde por ley. O sea, si vos, perdón, si vos tenés un prestador de salud porque trabajás, te dicen que no, porque ACE es para gente que esté afiliada en ACE. O sea, como que hay una dicotomía, no entienden que es una ley totalmente aparte, que no es que uno vaya a ir al médico de medicina general o al ginecólogo o Claro. al pediatra. No, vamos a lugares concretos, psicólogo, psiquiatra, bueno, odontología, en la facultad de odontología obviamente, y la prestación de lentes, que se supone que nos dan los lentes, se dan, pero en situaciones donde a veces tenemos que como rogar que nos den lo que nos corresponde. Más allá de que a las ópticas les pagan el día de que se les ocurre, ¿no? Entonces también está eso. Hay ópticas que no te aceptan porque como no les pagan en tiempo y forma, cuando les pagan el lente ya el precio que te cobraron en aquel momento no existe. Entonces es como que al final nos terminan ganando por cansancio. O sea, sí. Es como que decís, bueno, me los pago yo. Porque es como que tenés que ir a pedir, por favor, denme lo que me corresponde. Tú decías que no cumplen, no cumplen con, porque ustedes, o sea, por lo que entiendo, parte de sus exigencias, de sus reclamos, es que se las comprenda como víctimas directas del terrorismo de Estado y que tengan esos derechos. ¿Pero ya los tienen esos derechos o no? O sea, no, los derechos, esos están consagrados en la ley 18.596, que es la que regula la atención en la oficina. Claro. Lo que decía ella también, aparte de que no llegan a todo el territorio, no son abarcativos, no son gratuitos como marcan la ley, porque si tú, por ejemplo, trabajás, te obligan, si querés, por ejemplo, lentes o cualquier otro aparato que tú necesites, te obligan te lo dividen en tres partes. Una parte se la cobran a DICE, otra parte la paga la oficina y una tercera parte la pones tú de tu bolsillo, o sea que la parte esa de la ley que dice que es gratuita no se cumple. Y en 2022 una compañera del colectivo inició un juicio al Estado. Nosotros primero quisimos hacer un juicio colectivo con Juan Cereta, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, que es el director de la Cátedra de Litigio Estratégico,
por el tema de la falta de atención en salud, y como eso no fue posible, él optó por la vía individual y bueno, llevó al caso de una compañera de Gabriela Añón, que ella además de sus prestaciones tiene las prestaciones de la mamá, que la mamá es viuda y cobra la PER que tenía derecho su papá, que fue el preso político, y hubo una sentencia el 14 de septiembre del 2022 por parte de ACE, la sentencia 64/2022, que obliga a ACE a cumplir con todas las prestaciones en tiempo y forma, pero bueno, sin embargo eso no se cumple. Nosotros en 2024 con el Movimiento de Usuarios de la Salud iniciamos una solicitud para ver en qué estaba allí esa sentencia del Poder Judicial, y la respuesta de ACE fue, bueno, sí, recibimos la notificación del Poder Judicial y la ley se sigue cumpliendo con normalidad, y sin embargo el día de hoy no es así. Y tampoco hemos tenido respuestas, no sabemos de este nuevo gobierno, estas nuevas autoridades de ACE, qué acciones van a tomar para mejorar la atención en la oficina. Y esa es la parte de lo que es salud. Después tenemos otra gran reivindicación, que es el reconocimiento y reparación como víctimas. Eso surge en 2019 porque en 2018 Memoria se registra en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay un equipo técnico allí que hace talleres con los compañeros que fueron de Memoria, que eran como 30 compañeros que se presentaron. Y luego de hacer esos talleres surge una recomendación que si la googlean la pueden encontrar, la recomendación 751/2019, que le indica al Estado uruguayo que este universo de víctimas debe ser reconocido y reparado, como marcan las leyes reparatorias y el derecho internacional humanitario. Es una resolución que ya lleva más de 5 años, que sigue sin cumplirse, que fue presentada en el gobierno anterior, en el último gobierno del Frente Amplio, a la Secretaría del pasado reciente, a Felipe Michelini. En su momento fue presentada al MEC. El MEC en su momento nos dijo que la única solución para resolver este tema y cumplir con esa recomendación era legislar. Y bueno, en 2022 nos convocó el senador Chas Carrera a su oficina para trabajar en un proyecto de ley que nos contemplara como víctimas directas, y trabajamos con él un par de veces en su despacho con su abogada, y después nunca más nos volvió a convocar. No tuvimos en el periodo, en la legislatura pasada, noticias de Carrera, y bueno, quedó en stand-by. Nosotros es lo que venimos reclamando, viendo la falta de reconocimiento por parte del Estado uruguayo. Recurrimos a Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura, al Comité por los Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo por las Desapariciones Forzadas, que visitó en Uruguay el 14 de julio del 2022, y del cual tenemos 3 recomendaciones que reafirman la recomendación de Naciones Unidas, de las cuales el Estado tiene conocimiento, pero bueno, seguimos esperando. Vamos a hacer una pausa y después vamos a leer uno de los trabajos que están en el libro. Enseguida volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Marisa Rodríguez y Eleonora Blixen. Un poco la excusa para poder conversar sobre este tema, sobre las niñas, niños y adolescentes víctimas de terrorismo de Estado, fue el libro, ¿no? Que recopila historias de los protagonistas. Y vas a leer una de ellas. Sí. Adelante. Voy a leer un relato del capítulo Cárcel, que se llama La niña no llora. La primer visita, ¿cuál? Tuve tantas. La primera en un cuartel, la primera en otro cuartel, la primera de tantas en libertad.
La primera vez que vi a mi padre, desde que se lo llevaron, fue en los juzgados de 8 de octubre y Jaime Civils. Recuerdo que mi madre me decía hasta el cansancio, no llores delante de tu papá, no vayas a llorar. Y me apretaba la mano y me la pellizcaba. Y yo tenía ganas de llorar. Nudo en la garganta, corazón galopando, estómago estrujado, porque además de todas esas armas apuntándonos pensaba, si se me escapa una lágrima, mi mamá me mata. Esperamos paradas en una esquina con el abogado de papá. Después de un rato largo, veo que traen a un hombre agarrado por milicos de cada lado. No podía caminar solo y no veía bien. Cuando se acercó, éramos un tumulto, milicos apuntándonos a nosotros y milicos sosteniendo a papá. Y resulta que él lloraba, él hablaba y no lo entendía, y se le aflojaban las piernas y los milicos la apretaban, y yo dura. De repente, mi padre baja la cabeza hacia mí y dice, chiquita, me había olvidado de tu carita, y eso me destruyó. Mi papá se había olvidado de mi cara, y mi madre me seguía apretando la mano por las dudas, gritos, ruido metálico, y mi papá sale arrastrado por 2 milicos y se lo traga una puerta. Sé que no lloré, y lo que quedaba de mí como niña quedó en esa visita. Gabriela Añón. No hay mucho más para decir. O sea, yo me quedé pensando además que yo lo había leído, que además está de toda esa presión también la madre que no quiere, es decir, que de alguna manera le genera a su hijo, o a su hija en este caso, la angustia de que no haga algo que le haga mal a su padre. Exacto. O sea, es decir, contenerse para no tener la culpa es un relato tremendo. La verdad que es un relato tremendo. Es que eso te da la pauta de lo que era nuestra niñez. O sea, no estaba solamente la presión militar, estaba la presión familiar, la autocensura, la censura de nuestros abuelos en mi caso, o sea, madres en el caso de otras personas. No podías escribir lo que querías, no podías decir lo que querías. O sea, todo era pasado por tu censura, porque sabías que, bueno, había colores que no se podían usar, por ejemplo. Para ir a la visita no te podías poner determinada ropa, no podías decir determinadas palabras. Entonces, claro, era horrible. O sea, es eso que dice Gabriela. O sea, te sentías en un envase a punto de explotar, porque aparte tenías todos tus sentimientos adentro, ¿no? Y muchas veces sin saber muy bien, sin entender por qué tu papá se le aflojaban las piernas, o te quedabas con la duda de si dijiste algo en la visita que después podía repercutir en ellos. Bueno, las historias de la cárcel podríamos sentarnos claro, todos. porque después está toda la historia de la que no nos da el tiempo, lamentablemente, la historia de cuando iban a visitar la famosa Amanda, cómo los trataba, que los metía en un cuartito, los desnudaba, es decir, la vejación también de desnudarlos. O sea, hay es una suma que a veces como que, yo creo que muchas veces hasta, a mí por lo menos me pasa que digo, ¿cómo pasó esto, no? ¿Cómo pudieron ser así, ¿no? ¿Cómo siguen siendo así, ¿no? Porque siguen sin decirnos dónde están. Sí. Pero ahí hay una cosa que me gustaría, porque en algún momento ustedes hablaban o en el libro hablaban, no sé, bueno, en algún lado, de que hubo un momento de silencio, ¿no? Que los liberaron, volvieron a casa, vino la democracia, pero sin embargo se seguía sin hablar. Hasta el día de hoy. Eso les decía, ¿se sigue sin hablar? Sí. Hace 2 semanas, o 3, ponele, estábamos un domingo en la casa de mi tía y mi padre empezó a contar, obviamente nada catastrófico, ni jorobado, ni nada por el estilo, empezó a contar algo y nos quedamos todos callados porque fue la primera vez en 40 años que contó algo espontáneamente a nosotros. O sea, y todos quedamos duros porque realmente fue una experiencia que no se había dado nunca.
Obviamente yo aproveché ese día, le hice todas las preguntas que se me ocurrieron. Sí, dije, abrió la Y él se boca. arrepintió, no habrá más. Dice. Sí, yo dije, abriste la boca, perdiste. Porque claro, hay un montón de cosas que estaría bueno confrontar, ¿entendés? Porque pasaron muchas cosas de nuestro lado. Cuando íbamos a la visita, yo ya me acordaba de Amanda, de que pasaba. Y claro, nosotros éramos niños, entonces estábamos horas ahí esperando la visita y no sabías ni cuándo iba a ser. Y pasaba Amanda y te decía, o se callan la boca o los dejo a todos sin visita. Y era una tortura total, ¿entendés? Y vos no lo sentías como una tortura. Eso era lo peor. Lo teníamos tan incorporado que era, o sea, algo normal. Y bueno, ya vino Amanda y dio su reto, pero hoy lo Pero mirás. claro, ¿cómo hacíamos los más adultos para contener a los más pequeños? Exacto. Que no, bueno, porque un niño con 2, Claro. 3 años se mueve, se ríe. ¿Cómo hacías para contenerlo? Para decirle, no, mirá, si Claro. tú no te quedas quieto nos van a suspender la visita a todos. O sea, era muy Claro, el complejo. terror de los adultos, o sea, Sí. el terror de los adultos de que nosotros dijéramos algo que repercutiera o en la visita nuestra O después en su o en el estancia en la después casa. a papá. Claro. O sea, entonces era demasiada cosa. Se podrían hacer millones de programas porque falta mucha cosa Sí, y hay sí. mucho que no se sabe. O sea, muchísimo que no se sabe. Hasta el día de hoy yo me encuentro con gente de mi edad que a veces te preguntas si es verdad. O sea, eso es lo más terrible, ¿no? Que vivieron tan alejados de lo que fue la dictadura, lo que fue la represión, que te miran como si vos le estás contando una historia de no sé, un libro, una película. Y no, estamos contando nuestra historia. Ya dijiste que tendríamos que hablar muchísimo más, pero viste, Hay horario. no se acaban los programas, se acaban. ¿Cuándo van a presentar el libro? ¿Cómo viene la presentación? El libro lo venimos presentando desde mayo del año pasado en distintas localidades del país. Viajamos a Buenos Aires el año pasado, lo presentamos en la ex-ESMA, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI. Fue una hermosa presentación con nuestros pares argentinos. Y bueno, hace poquito lo presentamos en la semana pasada en la Biblioteca Morosoli, lo seguimos presentando y ahora en breve ya va a estar en librerías, que eso era un debe que teníamos. Ya está todo coordinado para que se pueda acceder a él. Así se van a seguir haciendo presentaciones. Si ustedes nos siguen en las redes, en Instagram es Memoria Libertad y en el Facebook es un poquito más largo, Memoria Libertad, niñas, niños y adolescentes víctimas de terrorismo de Estado. Allí pueden estar más enterados de las presentaciones y de otras actividades que también realiza el colectivo, que para seguir visibilizándose. Bien. Me quedaron una pila de preguntas. ¿Por qué los hombres decimos menos que las mujeres, por ejemplo? Pero quedará para otro programa. Capaz que tengo que hablar con un psicólogo. Esto termina con un juego. Bien. Y acá abajo hay una pregunta. Elige una. Y usted lo único que tiene que hacer es contestarla. Ok. Pero te llevaste 2, me parece. No. Oh. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? Bueno. Pueden ser muchos, puede ser uno. Es que en realidad no creo que lo hayan hecho con mala intención, pero sí, yo creo que el no dejarme ser yo. El no dejarme. Ser yo. O sea, el tener que limitarme a hacer lo que los demás querían que fuera. O sea, que tiene que ver con todo esto. Con ¿no? todo o esto, sea, claro. Por eso te digo, no creo que haya sido con mala intención, sino que fue para salvarnos, pero creo que fue lo peor que nos pudieron hacer. ¿A qué época le pedirías a la máquina del tiempo que te llevara? Y yo le pediría exactamente al 2 de julio de 1982, porque mi papá tenía la liberación para el mes de abril de ese año. Y bueno, vino un primer telegrama diciendo que se postergaba, un segundo telegrama en mayo con lo mismo, fueron como 3 o 4 telegramas, y el último telegrama decía que la salida era para el 2 de julio, que es mi cumpleaños, que poquito, y bueno, yo pensé que eso no iba a ser así, que era una tomadura de pelo, que ellos sabían cuando era mi cumpleaños y me lo hacían como una mala broma, y sin embargo ese día fuimos a buscarlo y bueno, y con esa excusa de que era mi cumpleaños hubo una pequeña reunión de pequeños familiares y algunos vecinos, compañeras de presos en casa, y fue un momento muy lindo porque fue un reencuentro familiar. Y fue el mejor regalo de cumpleaños que jamás tuve y que jamás voy a tener, que es un papá.
Mira vos, precioso. Precioso recuerdo. Bueno, yo les agradezco mucho. Muchas gracias a vos. No, por favor, para mí ha sido muy, te digo, no voy a decir que es grato, pero me ha sido muy útil, ¿no? Ha sido muy generosa parte de ustedes compartir todas estas experiencias conmigo. Marisa Rodríguez, Eleonora Brixen, muchas gracias por habernos acompañado, espero que hayan pasado bien. Y a ustedes los espero para seguir conversando. Recuerden, acá decimos siempre que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.